En 1939, cuando el Imperio del Japón estaba planeando su futuro con respecto a la Gran Guerra que todo el mundo sabía estaba por llegar, las fuerzas armadas de dicho país estaban totalmente divididas en qué aproximación al conflicto debían tomar. El ejército creía que una campaña enfocada en tierra para conquistar territorios en la Unión Soviética y en China era lo mejor que se podía hacer para asegurar una victoria contundente. Por otro lado, la naval pensaba que enfocarse en el mar, conquistando el sudeste asiático, las colonias europeas de las islas como Indonesia y más adelante las protegidas por los Estados Unidos Filipinas, eran el mejor plan que podían llevar a cabo. A pesar de ser ramas de una misma organización, esta siendo las Fuerzas Armadas Imperiales, ambas partes se detestaban y raramente trabajaban en equipo o compartir información, creando así una de las relaciones tóxicas más importantes y grandes en la historia militar del mundo, y esto, más sumado con la cantidad limitada de recursos y soldados con los que contaba la nación, hacían que solo uno de los dos planes pudiera ser llevado a cabo. En nuestra realidad, dicho plan fue el de la naval, lo que por consiguiente, por muchas victorias que tuvieron al principio, terminó en la entrada de Estados Unidos a la guerra luego del ataque a Pearl Harbor y más temprano que tarde en el bombardeo nuclear de Nagasaki e Hiroshima, en la presión soviética también en China y eventualmente en la rendición del imperio. Pero, y aprovechando lo que nos gusta hacer más en este canal, ¿y si la aproximación naval no hubiera sido la tomada? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿y si Japón invadía la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? La historia bélica entre Japón y el Imperio Ruso, o más adelante también la Unión Soviética, es una con bastantes esqueletos en el closet. Así como lo vimos en nuestros videos anteriores sobre el auge y la caída tanto de Japón como de Rusia y la Unión Soviética, de los cuales tenemos varios videos, en cada oportunidad que ambos países tuvieron para aprovecharse de la mala situación o de la debilidad del otro, guerras eran desatadas. Por eso, una de las preguntas que más me he hecho desde que comencé a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial y cuando apenas y aún estaba en el colegio es la siguiente: ¿por qué Japón, siendo ya aliados de Alemania, nunca atacaron a la Unión Soviética directamente? Y sí, es verdad, sé que ya muchos dirán que desde inicios de los 30 y hasta incluso en el propio 39, cuando oficialmente comenzó la Segunda Guerra Mundial, varias batallas entre ambos bandos se dieron en la frontera entre la Manchuria controlada por Japón, la Mongolia influida por Moscú y el propio este de Rusia, pero ninguno de estos episodios fue digno de que una declaración oficial de hostilidad entre las dos partes fuese dada. Si nos ponemos a pensar, hasta cierto punto fue por esos episodios y los problemas que tuvo el ejército en controlar sus fronteras con los soviéticos y la población china, que al ver que no eran 100% efectivos, se descartó el plan del ejército en favor de la hasta ese momento invicta naval imperial. Pero la verdad es que el ejército japonés nunca pudo ganar todos esos conflictos, porque incluso desde un principio de estos nunca tuvieron el suficiente apoyo ni los recursos del emperador para realmente darles la posibilidad de ganar dichas guerras contra los rusos, por lo que en esta realidad, si se destinaban un poco más de fuerzas y dinero en armar correctamente a los soldados a pie, en fabricar más tanques y camiones de transporte y en reclutar más hombres a sus filas en vez de a los barcos y a la construcción de estos mismos, los esfuerzos del ejército en China y en la frontera habrían sido tan efectivos que tal vez sí se le hubiera dado luz verde a sus planes de seguir invadiendo más tierras en China y en la Unión Soviética. Y en esa realidad alterna, esto mismo es lo que pasa. Más recursos quiere decir más victorias, y más victorias es más confianza, lo que se transforma en la invasión japonesa de la Unión Soviética. Solo los recursos utilizados en la construcción de uno de los dos barcos más grandes de la naval imperial, el Yamato, hubieran sido suficientes como para poder fabricar cientos y hasta incluso más de 1000 tanques para el ejército en tierra. Y en esa realidad alterna, desde 1940, cuando Japón y Alemania ya eran aliados después de que los Panzers arrasaran con todo el norte de Francia, haciendo rendir a dicho país, las fuerzas terrestres imperiales serían lo suficientemente grandes para que cuando en 1941 desde el oeste Alemania comenzara con la Operación Barbarossa invadiendo la Unión Soviética por el oeste, Japón pudiera hacer lo mismo desde el este. Pero antes de comenzar el asalto en la Unión Soviética, Japón aprovecha la caída de Francia y Holanda ante Alemania para poder atacar y ocupar la Indochina francesa y la Indonesia holandesa. De esta forma, también haciendo sentir a la naval como importante, dándoles una gran y ardua labor y dejándola en buenos términos para trabajar unida con el ejército en futuras campañas. Y más importante aún, en la venidera campaña del este soviético.
Mientras los alemanes avanzaban rápidamente por la parte europea del enemigo, un esfuerzo en conjunto del ejército japonés y la naval es llevado a cabo para bloquear la naval soviética en el puerto de Vladivostok, destruirla y tomar la ciudad por tierra con apoyo desde la bahía. Con ahora un ejército más modernizado, equipado y preparado, el plan era que mientras Alemania causaba los mayores daños en la zona más importante y defendida de la Unión Soviética, esta siendo el oeste, ellos fueran tomando cada pueblo y ciudad del sur de Siberia e interceptaran cualquier tipo de ayuda rusa proveniente de esta parte del país con destino al frente europeo. Por muy despoblada, inhóspita y aislada que era Siberia, en nuestra realidad verdadera fue desde aquí que provenían muchos de los recursos necesarios para rearmar al país, los soldados de refuerzo y el de vital importancia alimento para mantener en pie al ejército rojo luchando contra Alemania. Al estos estar tan lejos del frente de batalla, nunca vieron un solo tiro enemigo ser disparado en su dirección, haciendo que mientras una mano luchaba contra Alemania, la otra la ayudara. Pero si el ejército imperial amarraba esa mano libre soviética, que hasta cierto punto fue la misma que ayudó a que ni Moscú ni Stalingrado cayeran, el ejército rojo en Europa no tendría cómo repeler a ambos enemigos al mismo tiempo. Y aunque al final una victoria alemana-japonesa sería larga, ardua y sumamente costosa, Moscú caería, Vladivostok caería, Stalingrado caería, Leningrado caería, Irkutsk caería. Los pozos petroleros en el Cáucaso caerían. La guerra habría durado todo un año, incluso expandiéndose por todo el invierno ruso, lo que también le habría dado chance al alto mando soviético de huir. Y aunque también cabe recalcar que es muy poco probable que Stalin y el resto de su gabinete se rindieran, mandando a su gobierno hasta la ciudad aislada en medio del país de Kazán, la maquinaria de guerra soviética y la mayoría de su pueblo estarían ahora bajo control enemigo. Al final, la zona de Irkutsk sería la última frontera que el ejército japonés podría alcanzar. Miles y miles de kilómetros separaban a los soldados del frente de batalla del puerto más cercano capaz de suministrarlos con las armas, municiones y comida que necesitaban. Ningún otro aliado podría mandarles también ayuda. Además de esto, al los japoneses estar cerca de Kazán, la resistencia soviética que ahora se encontrarían sería mucho mayor y mejor entrenada que los que estaban viendo en el este, esta vez siendo soldados de verdad y no campesinos adolescentes recién reclutados utilizando armas de la Primera Guerra Mundial con no más de un solo cartucho a su disposición. Por lo que al haber asistido al ejército alemán en acabar con este enemigo en común que tenían, al recibir una parte del petróleo soviético capturado y a la hora de gozar de miles de kilómetros de nuevas tierras llenas de recursos, en lo que los alemanes volteaban su vista de nuevo al resto de Europa, mientras aún habían intentos de acabar con Stalin, el ejército imperial posaría sus ojos en su más grande rival en la historia, China. Sin la amenaza soviética y con un ejército que, aunque un poco vapuleado y cansado de una guerra en Siberia, seguía dispuesto a darlo todo por el imperio, el siguiente paso sería marchar desde el norte hasta Beijing. China estaba luchando la guerra civil más grande hasta el momento entre republicanos y comunistas que había visto la zona, por lo que atacar selectivamente a los bandos más perjudicados fue tarea fácil para las tropas de la Nación del Sol Naciente. Para finales de 1942, Japón por fin habría tomado la capital china y las tierras del imperio eran tan grandes y extensas como jamás lo habían sido antes. Al haber tomado el enfoque terrestre en vez del naval, en 1941 Japón no habría atacado Filipinas, lo que por consiguiente no habría terminado en Estados Unidos bloqueándolos económicamente y dejando de venderles petróleo al imperio por haber golpeado duramente a varios de sus aliados. Y lo más irónico es que incluso durante la campaña japonesa en la Unión Soviética, los Estados Unidos seguían vendiéndole ese tan necesario petróleo al imperio para mantener los esfuerzos de guerra. Total, para 1941, la Unión Soviética no era parte de los aliados y la única razón por la cual más adelante se unió a estos fue porque los alemanes rompieron el tratado de Molotov-Ribbentrop en donde acordaban no atacarse unos a otros. Pero con la Unión Soviética fuera del juego, con una China neutralizada, con una Francia ocupada, con el Reino Unido a duras penas defendiéndose aún y ahora a la Alemania solo tener un frente abierto y casi todo el petróleo soviético a su disposición, incluso sin haber sido atacados directamente
Irónicamente, al ver un mundo tan disparejo, tal vez era momento de que los Estados Unidos entraran a la guerra para evitar que la Alemania nacionalsocialista se volviera la potencia más grande del mundo. Nadie podía quitarles ese título, ¿verdad? Aún y con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt queriendo entrar en la guerra para socorrer a sus aliados británicos y la última nación europea aún en pie de lucha en contra de los alemanes, 3/4 partes de la población estadounidense no querían ser parte de una guerra que ellos creían no los afectaba ni les había golpeado. Total, muchos alemanes ya de hecho vivían en Estados Unidos y el tema del racismo y del antisemitismo pues también se practicaba bastante en Estados Unidos, obviamente. Pero Roosevelt sabía que si el Reino Unido era invadido, como ya lo había sido intentado en el 40 con la Operación León Marino, pero esta vez sí daba resultados, el Voldemort de YouTube, ya saben, aquel líder que no puede ser mencionado por nombre para que no me desmoneticen el video, aunque siéndoles honestos seguramente ya fue desmonetizado de todas formas, tendría el control de todas las colonias británicas aún existentes, entre ellas Canadá, el territorio que justamente comparte la frontera más grande y desprotegida del mundo con Estados Unidos. Esto sería lo que pasaría si Inglaterra se rendía o si caía en contra de los alemanes, por lo que algo debía hacerse para evitar que eso pasara. Y por eso, mientras Alemania seguía tomando más y más tierras en Europa del Este con el fin de prepararse para una nueva gran ofensiva en contra de las islas británicas, y con Japón haciendo lo mismo en el sudeste asiático para atacar Hong Kong y los demás territorios ingleses de la zona, y de nuevo al pueblo americano no querer ser parte de ese conflicto, Roosevelt no ve más opción que entrar como mediador en un tratado de alto al fuego entre Alemania, Japón, Italia y el Reino Unido, salvando los restos del Imperio Británico y dejando que los nacionalsocialistas se quedaran con todas las tierras que ya habían tomado. Y aunque Churchill no estaba para nada de acuerdo, ya que él estaba convencido de que sus fuerzas, más las de Estados Unidos, serían suficientes para acabar con sus 3 enemigos, la verdad es que para ese momento y sin apoyo del pueblo estadounidense no había más nada que se pudiera hacer en contra de aquel que no puede ser nombrado, dándole así fin a la Segunda Guerra Mundial en pleno 1943 y entregándole una indiscutida victoria a Alemania y Japón. Pero mis amigos, todos sabemos que paz con la Alemania de los 1940s no era algo que durara mucho y que el Imperio del Japón no saciaría su hambre de seguir expandiéndose por todo el mundo. Pero el tema de una Alemania y Japón victoriosa en la Segunda Guerra Mundial y lo que puede pasar después es una historia tal vez para otro día. Y solo si YouTube me monetiza este video, cabe recalcar. Y así, mis amigas y amigos, le damos fin a este video. Sé que muchos me habían pedido que lo hiciera hace muchísimo tiempo, pero así como el video de Easy Lenin vivía más tiempo, lo más seguro es que este también sea desmonetizado, ya que cada vez que hablo de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que pasa. Es la forma que tiene YouTube de hacer que nosotros, los creadores de contenido, nos autocensuremos, ya que un video desmonetizado no solo no produce dinero, sino que tampoco es recomendado, daña el promedio del canal y a la larga hace que menos gente descubra nuestro canal porque YouTube lo tacha de problemático, entre comillas. Y aunque ustedes no tienen ni idea de todo lo que me encanta a mí hablar de la Segunda Guerra Mundial, ya que este es uno de mis temas históricos favoritos, entiendan mis amigos que este también es mi trabajo. Y es muy frustrante cuando uno le dedica tantas horas a un trabajo, lo publica y no solo no es recompensado económicamente por esto, sino que activamente le hace daño a los demás videos que hago. Por lo que si no soy capaz de hacer otra versión de Alemania ganando la Segunda Guerra Mundial, ya que hice una corta hace como 5 años, espero que comprendan por qué no pude continuarla. Por cuestiones como estas es que cada vez es más difícil hacer videos en YouTube y realmente en cualquier otra plataforma, ya que comparten guías de convivencia similares. Y es por eso que la mejor forma de asegurar que podamos seguir hablando de cualquier tema sin importar la censura en este canal es ayudándonos en Patreon, ya que un apoyo mensual económico, por muy pequeño que sea individualmente, si resulta en la ayuda de mucha gente al mismo tiempo,
puede garantizarme un flujo económico lo suficientemente grande para ya no depender solamente de la amortización de YouTube. Y es por eso que quiero agradecer enormemente a todos nuestros Patreons activos, y en especial a Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, Jesús Alejandro Domínguez, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jajá, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram en @elbaúl_youtube para más contenido. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.